oficiales españoles se quedan a vivir en Cuba, de general hasta raso. Eso no ocurre cuando hay una guerra de odios ni de venganza. O sea, eso ocurre cuando hay una guerra necesaria, pero una guerra a la vez que está basada, como decía el Manifiesto Montecristi, en la capacidad de sacrificio y de cultura de los cubanos. O sea, yo creo que ambas cosas son interesantes. Necesaria porque era inevitable. Era inevitable. Una guerra que el pueblo cubano en su desarrollo, en su crecimiento, tenía que atravesar como un momento amargo pero inevitable para poder cumplir su destino. La guerra larga empieza a definir la cubanía. Mira, yo creo que la guerra larga es el fruto de que ya está definida, es lo fundamental. Lo que pasa es que la guerra grande, la guerra de los 10 años, de 1868 a 1878, le da rostro y acabado al pueblo cubano. Porque precisamente porque en Cuba es uno de los países que, habiendo terminado formalmente más tarde la esclavitud, ya en 1884, si mal no me equivoco, es que termina la esclavitud en Cuba. ¿Por qué razón, sin embargo, una buena parte de la alta oficialidad del ejército mambí eran negros y mulatos? Maceos, sería el caso clásico, o los maceos. ¿Y por qué razón tuvieron tanta fuerza estos antiguos esclavos dentro del panorama cubano que se formaba? Porque la manigua cubana terminó de cuajar la nacionalidad. O sea, ya sabían que eran cubanos y no querían ser españoles. Ya tenían aspiraciones de una isla independiente, de un país propio. Pero fue en la manigua donde se borraron las diferencias fundamentales de raza y de ahí emergió un pueblo unido, un pueblo con ese color cubano, como se dice, que es precisamente mestizo, que no es un pueblo de una raza pura, blanca, ni excluyente con las personas de otros colores. Profesor, tomando en consideración ya al final de la jornada, cuando uno observa en el sistema, usted observa bandera de Estados Unidos, de España, de República Dominicana y la propia de Cuba. Entonces, ¿cómo estaba integrada esta contienda en el combate? Por ejemplo, ¿cuántos generales eran americanos? ¿Cuántos eran españoles? ¿Cuántos eran dominicanos? ¿Y cuántos eran españoles? Se refiere del lado cubano. Sí, del lado cubano. Muy interesante, porque ese es otro rasgo de la guerra de independencia de Cuba, el internacionalismo. Porque vemos que están todo. 5 banderas. ¿Cómo no? Mire, integradas. El internacionalismo... Por ejemplo, la primera inicia con Máximo Gómez. Claro. Los primeros generales, bueno, no generales, eran primeros, bueno, Gómez empieza como sargento, sí, pero los primeros maestros de la guerra, los cubanos, de la guerra de guerrilla, del uso del machete, de las tácticas de guerrilla, sí, fueron los dominicanos, que habían emigrado tras las guerras de restauración, habían servido a España por razones diversas en las filas de la Reserva Dominicana. Correcto. Y fueron a Cuba y fueron humillados y se desconfió de ellos por los españoles y fueron apartados y se sintieron entonces burlados. Y lógicamente vieron en Cuba un fenómeno, sobre todo lo dice Gómez, que no había conocido en República Dominicana, que es la esclavitud. Cuando Gómez vio el tratamiento a los esclavos en Cuba, fue el detonante que lo hizo pasarse a la causa de la independencia. Él lo dice, él lo escribe. Entonces, eso es Máximo Gómez. Máximo Gómez, gente honesta, pero no los únicos. Baní dio 5 generales a las guerras de independencia. Los hermanos Marcano, Modesto Díaz y Máximo Gómez. Solo el pequeño poblado de Baní, que para esa época tenía quizás 5.000 habitantes. Para que tengamos una idea, cuando Martí desembarca el 11 de abril de 1895 para sumarse a la lucha que había empezado en febrero, junto con Gómez, en un pequeño bote, a bordo de ese bote van 5 personas y 2 son dominicanos, Marco del Rosario y Máximo Gómez. Otros, muchos internacionalistas participaron en la guerra de independencia del lado cubano, españoles muchos, solamente los canarios dieron 6 generales al ejército libertador. Solo los canarios. El mambí ruso es famoso. Bueno, rusos pelearon en Cuba. Hay una bandera rusa también. Claro, norteamericanos. El general Henry Riff, el inglesito, que fue famosísimo en las cargas al machete con Ignacio Agramonte en el Camagüey. Ese hombre que murió combatiendo, ese hombre es muy famoso. El general Thomas Jordan llegó a ser el jefe, un norteamericano, sí, que curiosamente había peleado del lado del sur en la guerra de secesión, o sea, a favor de la esclavitud. Peleó en Cuba en contra de la esclavitud y a favor de los cubanos y fue breve tiempo el jefe del ejército libertador en la guerra grande. Es decir, Cuba tuvo el aporte de cientos, de miles de internacionalistas de todo el mundo que fueron a luchar por la causa de la independencia de Cuba. Y todo eso hay que reconocerlo y respetarlo. Una cosa es el pueblo norteamericano,
que fue capaz de dar ese tipo de... Por ejemplo, en la guerra del 95, en la que Martí dirige, hay una toma de una ciudad, la ciudad de Las Tunas, por parte de Calixto García, que fue el lugarteniente de Gómez cuando muere en combate Maceo, o sea, el segundo de Gómez. Toman la ciudad y en ese combate muere Winchester Dana Osgood, un artillero norteamericano, hijo de un general norteamericano, y que yo tuve la suerte en la Universidad de Cornell de encontrarme su expediente, y era un hombre de una familia riquísima, con unos merecimientos académicos tremendos, y fue a morir con los pobres de la tierra, peleando por la libertad de Cuba en el norte de Oriente. Entonces, por eso es que siempre hay que distinguir entre, en el caso concreto del aporte norteamericano a la guerra de independencia, como también cuando la guerra de las 13 colonias por la independencia norteamericana, correcto, pelearon dominicanos, cubanos, venezolanos, y haitianos en Estados Unidos. Pelearon. Las damas de La Habana hicieron colecta de sus joyas para apoyar a Washington en un momento determinado que no tenía fondos. Por eso es que tenemos que distinguir en lo que es el pueblo norteamericano, que claro, siempre está al lado de las grandes y buenas causas, sí, y tenemos que distinguir lo que es el imperialismo norteamericano, que está en contra de las buenas causas, sí, siempre. Elíades, el pensamiento de José Martí, su actualidad, su vigencia. Fidel dijo en el año 53 del siglo pasado, por supuesto, que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada era José Martí. La actualidad, la vigencia del pensamiento de José Martí. Bueno, la trascendencia de ese pensamiento. Mira, un ejemplo concreto, aparte de la propia revolución que se ha mantenido con una raíz martiana y con digamos, una ideología humanista martiana de raíz, de raigambre martiana, aparte del culto no como Dios, porque el culto a los héroes es válido y es formativo en cualquier nación que quiera tener una ciudadanía sana. El culto a los héroes no es lo mismo que el culto a los dioses, estamos hablando de héroes. Estamos hablando de precursores, estamos hablando de patricios. El culto a los héroes incluye en un primerísimo lugar en Cuba a José Martí, a su pensamiento, a sus ideas, a su análisis de la realidad, a sus vaticinios, sus profecías. Yo creo que han demostrado, como bien tú dices, una vigencia extraordinaria. Ahora mismo, en estos días, hoy, ayer, está sesionando en La Habana la segunda cumbre de la CELAC, es decir, de este mecanismo de integración latinoamericana y caribeña, que ha venido a darle rostro real a aquel famoso reclamo de Martí en su ensayo Nuestra América, donde decía que América tiene que unirse por fuerza, por razones de identidad, de idioma, de religión, de costumbre, de aspiraciones, de espacio geográfico, para evitar que el gigante de las 7 leguas, léase el imperialismo norteamericano, avasalle a los pueblos que van saliendo del colonialismo. Y eso lo estamos viendo ahora mismo en Cuba, como un homenaje al 151 aniversario del natalicio de Martí, que es hoy. Estamos viendo una reunión de pueblos libres americanos que han enviado sus presidentes a dar un respaldo a la integración y también indirectamente un reconocimiento a Cuba. En tanto, un igual entre iguales en el concierto de las naciones, no un paria, como la OEA hizo en una época determinada al expulsarla. No un apestado que está en un rincón y que causa problemas, sino como una nación más que aporta y que está dispuesta a contribuir a esa misma integración. Elíades, como analista, piensa que la CELAC podrá desplazar a la OEA o la OEA podrá resistir en términos de permanecer con vida a un desarrollo significativo de la CELAC. Mira, la OEA surge en el marco de la Guerra Fría. La OEA surge después de la Segunda Guerra Mundial, creo que en el año 47 o 48. 48, por una iniciativa norteamericana para mantener unido bajo su liderazgo a las naciones de lo que consideraba su traspatio histórico, con el objetivo de impedir la penetración de ideas revolucionarias, asegurar, entre comillas, la seguridad continental y evitar el avance del comunismo, que era el gran enemigo durante la Guerra Fría. La OEA ha servido con tímidas iniciativas positivas en algunos sectores muy concretos, pero lo que ha servido es para constituir lo que el canciller cubano Raúl Roa denominó un ministerio de colonias. Quiere decir, una herramienta de los gobiernos norteamericanos para mantener sojuzgados, divididos y a la orden a las naciones del continente. Por esa razón ha jugado un papel nefasto en situaciones como la situación de la Revolución Cubana,
donde lejos de buscar mediar en el conflicto con los Estados Unidos y Cuba, se alineó abiertamente a las órdenes de Washington y terminaron arrinconando a la nación con todos los países miembros de la OEA rompiendo relaciones con excepción de México. Yo creo que eso... México nunca rompió relaciones. El único país que nunca rompió. La doctrina Estrada, que dominaba la política exterior norteamericana, prohibía al país por razones de esta índole ideológica, etcétera, romper relaciones con ningún país, respetaba la soberanía de cada país. Por eso es que México tiene un lugarcito muy especial en el corazón cubano, precisamente por esa valentía que tuvo el gobierno. Después de México, ¿cuál fue el primer país en formalizar nuevamente relaciones? Bueno, yo recuerdo así vagamente a Chile con Allende. En el 73. 73, aquellas visitas de Fidel largas a Chile, la visita de Allende a La Habana, y fueron poco a poco acercándose. Incluso en este momento Cuba tiene un prestigio en el continente, está colaborando con muchos países. Ya todos los países de Latinoamérica tienen sus embajadas en Cuba y todo. Sí, hay sí, relaciones casi seguro. Podría pecar de que falte alguna, pero no porque falten relaciones, sino porque a lo mejor lo que tiene es un embajador alterno o algo así, pero estoy casi seguro que todos tienen. Eso es importante. Y todos participan. Por ejemplo, ahora mismo la cantidad de mandatarios que han ido a la cumbre de la CELAC demuestra que respetan a Cuba y que reconocen a Cuba, porque si no, no participaran. Si fuera un régimen, digamos, de índole despreciable, pues la gente no va a gastar su capital político visitando el país. Y yo creo que eso además sobre la OEA, lo que tú dices, la capacidad que tenga la OEA está muy desprestigiada, por eso surge la CELAC, precisamente para que los pueblos latinoamericanos hablen sus problemas sin la tutela norteamericana. Ahora, la capacidad que tenga la OEA de evolucionar, yo la dudo, porque creo que nació viciada de origen y lo que mal empieza, mal termina. Pero lo que sí está claro es que si la OEA comienza ahora a ponerse a tono con lo que está pasando en América Latina, con los procesos de cambio, de renovación, de transformaciones progresistas, democráticas, de lucha por la igualdad, por el desarrollo, por la justicia social, si la OEA lo hiciera, vamos a aventurar una hipótesis, podría tener algún futuro. Si de verdad fuera un foro para dialogar entre iguales con los Estados Unidos, pues quizás pudiera tener, pero yo lo dudo mucho dado su historia. La CELAC sin Hugo Chávez, no se ve un líder que pueda asumir la cabeza. Ahora Raúl le pasará a Chinchilla, a Costa Rica, la presidencia de la CELAC. Mira, Alfonso, yo he aprendido un poquito con los análisis históricos y políticos que las mejores variantes siempre son colectivas. O sea, hay liderazgo, como decía Descartes, los grandes cuerpos proyectan grandes sombras. Liderazgo que pesan mucho. Por eso, los grandes cuerpos geométricos proyectan grandes sombras. Yo creo que lo que debemos aspirar en América Latina, y era la idea de Martí, es un concierto de naciones, de gobiernos, entre iguales, donde tengamos una identidad de propósito en lo fundamental, cada cual con sus diferencias, en lo fundamental, y estemos alentados por la aspiración de lograr la felicidad y el desarrollo pleno de nuestros pueblos. Desde ese ángulo, yo preferiría direcciones colectivas antes que liderazgo personalista. He visto en las redes sociales trabajos, ideas, planteamientos de que hay intereses por bombardear la cumbre en La Habana, de intereses que salen desde Estados Unidos y esa comunidad de cubanos radical en contra del liderazgo histórico de la Revolución Cubana. Mira, ¿qué información tiene? ¿Qué puede pasar? Sí, mira, todo lo que indique o señale hacia la unidad de los pueblos de América Latina es percibido por los intereses económicos norteamericanos, transnacionales, por el gobierno norteamericano, sea el que sea, el de Obama o el de Reagan, cualquiera, y por las oligarquías nacionales al servicio de ese imperialismo, es percibido como una amenaza grave, una amenaza, incluso lo consideran a la seguridad nacional del país. Desde ese ángulo, lógicamente ninguna iniciativa tendrá paz de este tipo, tendrá paz, sino que cuente desde el principio con la hostilidad abierta o encubierta de esas mismas fuerzas. La CELAC no escapa a ello, y claro que la CELAC, al ser un foro que reafirma la soberanía, la libertad, la independencia de los pueblos de América, pues no es bien visto. Hay numerosos indicios